Vamos a ver el tema, cómo es que un cristiano, cómo puedo yo, cómo puede usted resistir a Satanás y que él huya de nosotros en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? ¿Cómo podemos hacer que realmente sea efectivo? Hay un versículo en la Biblia donde dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, versículo 1. Y esto nos habla de que si alguien quiere recibir los beneficios de una autoridad, necesita estar sometido a ella. No podemos nosotros recibir los beneficios de una autoridad si no estamos sometidos a esa autoridad. Primero, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad, entonces vamos a tener la posibilidad de recibir aquello que esa autoridad podría otorgarnos. En el caso de los seres humanos muchas veces no se recibe aun y cuando nos sometamos a esa autoridad los beneficios, pero en el caso de Dios, que es fiel, siempre vamos a recibir beneficios tremendos por causa de habernos sometido a la autoridad de nuestro Dios Todopoderoso. Vemos personas en la Biblia que fueron exitosas debido a que se sometieron a las instrucciones de Dios, que siguieron las instrucciones del Señor. Vemos a un Noé que fue el que construyó el arca en el tiempo antediluviano. Antes no había lluvia sobre la tierra, dice la palabra que subía un vapor solamente, pero cuando Dios le dio las instrucciones a Noé, dice que con temor preparó el arca en el capítulo 11 de Hebreos, y esto lo hizo en obediencia, siguiendo las instrucciones de Dios que el Señor le dio en el capítulo 6 de Génesis, y Dios lo galardonó con la salvación de él y su familia. Vemos también el caso de un Moisés que siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra, que el Señor le mostró cómo es que habría de construir el tabernáculo. En los capítulos 36 en delante de Éxodo nosotros vemos las instrucciones que Dios le dio a Moisés, inclusive en el monte, cuando él estaba recibiendo las leyes de Dios, él recibió también las instrucciones de cómo construir el tabernáculo, y Dios le mostró un modelo para que él lo hiciera exactamente así. Vemos nosotros personas que siguieron las instrucciones de Dios y fueron recompensadas, fueron sanadas. Inclusive Jesús le dio instrucciones a aquel ciego de nacimiento en el capítulo 9 de Juan, y le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé, después de que el Señor Jesús ungió con lodo los ojos de aquel hombre, y cuando él iba de camino, entonces él fue totalmente sanado por el poder de Dios, porque siguió las instrucciones del Señor. Dios le dijo a Pedro, ¿verdad?, a través del Señor Jesucristo, le dijo el Señor, boga mar adentro, y cuando él siguió las instrucciones de Cristo, entonces hubo una gran pesca, una gran pesca cuando él siguió las instrucciones del Señor Jesucristo. Cada persona que sigue las instrucciones del Señor y se somete a la autoridad de Dios va a recibir también los resultados de ello. Por el otro lado, vemos personas que no siguieron las instrucciones del Señor y que también fueron perjudicadas por ello. Vemos el caso, por ejemplo, de aquel profeta mencionado en el capítulo 13 de Primera de Reyes, cuando el Señor le dio instrucciones de que le hablara a Roboam. Ustedes recuerdan aquel rey que Dios Dios instituyó para que gobernase 10 tribus de las 12 tribus de Israel. Cuando el reino fue dividido después de Salomón, solamente 2 se quedaron con el sucesor de Salomón, que fue Roboam, y las otras 10 pasaron al liderazgo de Jeroboam, pero Jeroboam fue malo, fue perverso, no siguió los mandamientos del Señor, no adoró a Dios. Dice la palabra que él hizo ídolos para desviar al pueblo también. Fue algo terrible. Hubo un hombre, profeta de Dios, que fue llevado a la presencia de Roboam para hablarle, amonestarle, decirle que toda su familia iba a ser muerta por causa de su rebeldía y que iba a ser exterminada totalmente su casa. Dice la palabra del Señor que él cumplió
en parte las instrucciones, pero Dios le había dicho que no mirara ni a la derecha ni a la izquierda, que no hablara con nadie, que fuera de camino derecho a su casa. Pero entonces cuando él iba en el camino de regreso encuentra a un profeta viejo, el cual le dice: yo he visto visión, conocido, ¿verdad? Que el Dios te ha enviado y a mí también me habla, y yo sé que el Señor está contigo, pero también está conmigo. Y entonces le dice de la siguiente manera, que un ángel me ha enviado, me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El versículo 18, y entonces este profeta se dejó llevar por el profeta viejo, y entonces él fue a su casa, comió, bebió, y entonces dice la palabra del Señor que el mismo profeta viejo le profetiza y le dice: por cuanto no obedeciste a mi palabra, entonces te vas a morir. Y eso fue lo que sucedió cuando salió de la casa de aquel profeta. Dice la palabra que un león lo mató. Y así vemos, Señor, y David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero no se trata solamente de tener una amistad con el Señor, pero no se trata tampoco de tener solamente un corazón conforme al corazón de Dios, pero también estar atento a las instrucciones que el Señor da a su pueblo. Y aunque David tenía muy buenas intenciones, él no siguió las instrucciones que Dios le había dado. Y entonces dice la palabra que se hizo de un carro nuevo y lo utilizó para trasladar el arca cuando los bueyes que iban transportando, iban moviendo ese remolque, tropezaron. Entonces Usa, que era un levita también, trató de detener el arca para que no se cayera. Entonces dice la palabra que murió instantáneamente. ¿Por qué murió este hombre? Porque no se siguieron las instrucciones que Dios había dado en el capítulo 25 de Éxodo, que el arca debía ser transportada con unas varas especiales de madera de acacia cubiertas de oro, y iban a hacer a través de unos aros que estaban expresamente puestos en el arca para ese transporte. Iban a ser transportados por los hijos de Coat, de la familia de Coat, de los levitas. Y todo esto tenía que ser así, tenía que seguirse las instrucciones del Señor. No siguieron las instrucciones del Señor y el problema vino sobre él. El caso de Abraham, él no siguió las instrucciones del Señor, ¿verdad? Y en lugar de esperar el hijo que Dios le había prometido, él se metió con una mujer que no debía, que no era parte del plan del Señor, y las consecuencias de eso vinieron, ¿verdad? Porque tuvo un hijo aparte del hijo de la promesa, Isaac, y después hubo grandes problemas entre ellos, y hasta la fecha todavía hay problemas por causa de que Abraham, aunque era el amigo de Dios, pero no siguió las instrucciones de Dios, porque no estuvo atento a lo que Dios le había ordenado para seguir exactamente lo que Dios dijera. Esto es someterse a Dios. Someterse al Señor es ponerse bajo las órdenes del Señor. Hay un versículo en la Biblia donde nos dice lo siguiente, Romanos capítulo número 6, y vamos a ver versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando nosotros nos sometemos al Señor, somos esclavos del Señor Jesucristo. Venimos a ser siervos del Señor Jesucristo para hacer exactamente lo que Dios nos ordena que hagamos. Eso es estar sometidos al Señor. Someternos nuestra vida al Señor es someter nuestra voluntad a Dios. Una cosa es simplemente querer, pero otra cosa es hacer. Una cosa es tener un deseo, pero otra cosa es llevarlo al terreno de la práctica. Nosotros tenemos, como ustedes conocen, estas tres partes en nuestra personalidad. Nuestros sentimientos por un lado,
nuestro intelecto por el otro lado y nuestra voluntad por el otro lado. Aunque nosotros podemos estar convencidos de algo, no significa que realmente tenemos fe. Una fe real y evidente y poderosa que va a mover la mano de Dios. No se trata solamente de creer algo intelectualmente. Por eso es que dice el apóstol Santiago, muéstrame tus obras, ¿verdad?, en sabia mansedumbre, y yo te voy a mostrar la fe que es consecuencia de las obras. Cuando nosotros mostramos, ¿verdad?, con esa sabiduría de Dios, sabiduría celestial, sabiduría del cielo, esas obras, ¿verdad?, de fe que son las que reflejan nuestra verdadera confianza en el Señor. Por lo tanto, nosotros podemos tener una convicción, pero la convicción viene relacionada con la palabra convencer. Nosotros estamos convencidos, pero no estamos convertidos, no estamos realmente sometidos al Señor. Una cosa es estar intelectualmente convencido y saber que eso es verdad, que eso es lo que debo de hacer, pero no lo hago. Y esto nos lleva al capítulo 7 de Romanos, donde muchos se quieren amparar de este pasaje de la Biblia diciendo, yo soy uno de ellos, así como dijo el apóstol Pablo. Y Pablo está hablando del caso de alguien que dice, lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Es decir, que tenía problemas con su voluntad, que había aprendido a querer y tenía el deseo en su corazón, se deleitaba con la ley de Dios, pero no tenía la voluntad para hacerlo. Y una persona salva, una persona redimida, no solamente está en el querer, no se queda solamente en el deseo, sino va a la práctica. Realmente está obedeciendo al Señor, está viviendo en obediencia al Señor. Y de eso se trata la palabra someternos. Someternos al Señor es negarnos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo expresa de esta manera. Dice que todo aquel que quiera seguirlo a Él, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, que nosotros nos negamos a nosotros mismos y hacemos de los deseos de Dios nuestros propios deseos. Y los actos y los hechos que Dios quiere que nosotros hagamos, los hacemos nuestros para la gloria de su santo nombre. No se trata de tener una voluntad diferente a la de Dios. Nunca va a funcionar esto, pero cuando nosotros conjuntamos nuestra voluntad con la voluntad del Señor, es entonces cuando estamos realmente sometidos a Él. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo número 4, versículo número 7, del que estamos hablando. Si usted ha notado, de eso estamos hablando. Estamos hablando de someternos al Señor para poder resistir a Satanás. Dice, resistir al diablo, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Son tres fases. La primera es someternos al Señor, la segunda es resistir al diablo. Cuando nosotros tenemos la autoridad de Dios, ¿verdad?, debido a la sumisión al Señor, cuando una persona está sometida al Señor, el mismo Señor Jesucristo oró y ayunó 40 días, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para que allí ayunara 40 días y 40 noches y estuviera preparado, sometido a Dios, para que entonces pudiera resistir a Satanás. Una persona que no está, primero que todo, sometida al Señor, no tiene la capacidad para poder resistir al diablo. Pero entonces, cuando nosotros estamos realmente sometidos al Señor y nuestra voluntad es la voluntad de Dios, es entonces cuando nosotros tenemos también la autoridad del Señor para resistir al diablo en el nombre de Jesús. Y resistir al diablo es hablarle con la autoridad, es estar en oposición a los argumentos de Satanás, es estar en combate, en posición de guerra, en contra del enemigo de nuestras almas con la palabra de Dios. Así fue como el Señor Jesucristo venció
a Satanás, pero él estaba totalmente sometido al Padre, y entonces él tomó la palabra, que es la espada del Espíritu, para combatir contra Satanás en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y ahora nosotros combatimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero entonces lo hacemos con la palabra de Dios también. Así es el ejemplo del Señor Jesucristo, y así también nosotros lo hacemos. La palabra del Señor va a ser lo que nos va a ayudar a resistir al enemigo. Los argumentos que vienen del diablo, todos los argumentos que vienen de Satanás, nosotros los rechazamos totalmente en el nombre precioso y poderoso de Jesús, y de esta manera podemos también obtener grandes victorias para la gloria de nuestro Dios. Hacemos del Señor Jesucristo el eje motriz de nuestra vida. El Señor es el que está dando las órdenes dentro de nosotros. El Espíritu Santo está actuando con su poder para ayudarnos en toda situación y guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando el Señor Jesús está dentro de nosotros, nosotros estamos siendo verdaderos embajadores de Cristo, que realmente estamos siendo representantes, agentes del Señor Jesucristo en la tierra. Es entonces cuando el enemigo tiene que huir. Simplemente se va a ir, porque nosotros estamos resistiéndolo en el nombre precioso y poderoso de Jesús de Nazaret, porque Cristo está dentro de nosotros. Hay un versículo muy interesante en Colosenses capítulo número 1 que nos dice que el Señor Jesucristo está actuando dentro de nosotros. Dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio que nosotros tenemos, que Cristo está dentro de nosotros como gentiles. Ahora, bajo el nuevo pacto, Cristo Jesús está dentro de nosotros, no solamente con nosotros, sino dentro de nosotros. Y cuando pensamos en esto, que el Señor está dentro de nosotros, que el Señor Jesucristo mora dentro de nosotros, es entonces cuando podemos tener seguridad de que siempre vamos a obtener la victoria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Nos dice la palabra del Señor en el capítulo número 17 de Juan. Dice la palabra que así dice el Señor, que sean yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí. Aleluya. Cuando nosotros vemos este pasaje, que Cristo está en nosotros, que Cristo está en nosotros así como el Padre en Jesús. Y de esta manera el poder de Dios, el poder que actúa en Cristo y el poder del Espíritu Santo en Jesús también actúa en nosotros a través de Cristo en nosotros. Y qué precioso es cuando el diablo tiene que huir por causa de la presencia de Jesús dentro de nosotros, por causa de que estamos sometidos al Señor y que estamos siguiendo las instrucciones de Dios a cada paso. Estamos sometidos a la autoridad de Dios, y entonces el diablo tiene que huir por causa del poder de Dios dentro de nosotros, por causa de la autoridad que está en nosotros, en Jesús mismo, en Cristo Jesús, que está dentro de nosotros y que actúa poderosamente en el mismo poder del Espíritu Santo para hacer huir al enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esta es la fórmula que Dios nos ha dado. No hay otra fórmula, no hay otra manera de poder
hacer huir al enemigo. No se trata solo de decir unas cuantas palabras, no se trata de traer a un ministro para que ore por nosotros, no se trata de aprendernos ciertos versículos de la Biblia, no se trata de seguir cierta receta o cierta ideología humana, sino se trata de seguir las instrucciones del Señor. Las instrucciones del Señor son muy sencillas. Someteos pues a Dios, sométete al Señor y después resiste al enemigo y Él huirá de nosotros, porque el poder de Dios lo hace huir. El poder de Dios, el poder del Señor, del Dios Todopoderoso, hace huir a nuestros enemigos y somos victoriosos en el Señor Jesucristo. Sea un victorioso en el Señor. Siga las instrucciones de Dios. Níguese a sí mismo. Haga de sus deseos los deseos de Dios. No trate de adaptar su propia vida a los lineamientos del Señor. No se puede adaptar nuestro cristianismo a Cristo. Tiene que ser Cristo quien modele nuestra vida y nosotros adaptarnos al Señor y seguir las instrucciones del Señor, aunque al principio no queramos, aunque al principio sea tan diferente a lo que nosotros soñamos algún día. Pero no se trata de nuestros sueños y no se trata de nuestros deseos carnales, se trata de obedecer al Señor sobre todas las cosas, someternos a Él, y una persona que está sometida a Cristo siempre va a ser victoriosa cuando también resiste al enemigo y lo reprende en el nombre de Jesús de Nazaret, y entonces el enemigo de nuestras almas huirá de nosotros. Es una seguridad, es una palabra de Dios que es segura para todos los hijos del Señor y aquellos que han obedecido al Evangelio. Permanezca en la verdad del Evangelio y no ceda por nada del mundo en Cristo Jesús. Hasta la próxima.